Muy buenos días, bienvenidos a todos. Estamos con el doctor Guillermo Berrío, quien nos va a hablar hoy sobre nómina electrónica. Bienvenido, doctor Guillermo, y le doy paso para que continuemos con nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias, Lady. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos en el día de hoy, una mañana tan fría como lo que está haciendo aquí en Bogotá, para poder compartir con ustedes estos minutos de una nueva herramienta que ha exigido ahora la DIAN para sus procesos de fiscalización. Se trata de la nómina electrónica, un procedimiento, una información, por decirlo así, que fue reglamentada por el Gobierno Nacional a través de la DIAN mediante la resolución 00013 de febrero del 21. Es un gusto saludarlos, espero que esta conversación y esta charla sea del agrado de ustedes. Hemos preparado esta conversación y esta presentación con el equipo de trabajo que tenemos en nuestra práctica en BPO, en nuestros especialistas de impuestos, para darles a ustedes a conocer esta nueva dimensión de lo que es este proceso para las compañías y que, como todos sabemos, lamentablemente se convierte en una nueva carga, en una nueva obligación para todos nosotros los contribuyentes en Colombia. Vamos a tener entonces una presentación que a continuación me voy a permitir, pero en un minuto que no avanza aquí. Un minuto, por favor. No avanza. Vamos a tener entonces una... No corre la presentación. No sé. Ya. Muchas gracias. Qué pena. Discúlpenme, por favor, es que todavía estas tecnologías nos golpean un poquito y lamentablemente sincronizar las cámaras con la presentación, con ustedes los participantes, como entenderán, no es fácil, pero bueno, ya estamos acostumbrados y nos vamos adecuando a estas nuevas tecnologías. Entonces les decía que esta es una nueva herramienta, por decirlo así, que para los procesos de fiscalización ha implementado la DIAN. En esta mañana entonces vamos a tener una charla que va a incorporar los siguientes temas. En primer lugar vamos a conversar de qué es la nómina electrónica, cuáles son sus antecedentes, tanto aquí en Colombia como en el mundo entero. Conversar un poquito sobre cuál es la normativa, es decir, cuáles son las herramientas que utilizó la DIAN a través de esta resolución desde el punto de vista jurídico para soportar esta nueva obligación, que se convierte a partir del 1 de julio, para que lo tengamos presente desde ya, 1 de julio, en una nueva obligación. Vamos a conversar quiénes están obligados, cómo es esa estructura, qué fue lo que definió la DIAN en materia de ir haciendo esta implementación, por decirlo así, de forma gradual, para todas las compañías con base en unos calendarios, en unos cronogramas que fueron previamente definidos en la resolución. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de implementación? Es decir, cuáles van a ser los pasos o los procedimientos que vamos a tener que seguir, tanto contribuyentes como DIAN y operadores tecnológicos, para poder obtener esta herramienta funcionando. Igualmente, cuáles van a ser los requisitos mínimos que debe contener este documento de nómina electrónica, y finalmente conversar sobre algunos anexos técnicos que fueron reglamentados en la norma, cuáles son las ventajas y desventajas que desde el punto de vista empresarial vemos, y les vamos a compartir al final una estructura de la cual tecnológica, ya de la cual Crow se viene preparando para poderles acompañar a todos ustedes, a todas las empresas, a todas las compañías, a todos nuestros clientes y cercanos de la familia Crow, para poder que hagan más fácil, más llevadero y menos traumático este proceso. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Qué es la nómina electrónica? Bueno, la nómina electrónica, en primer lugar, es un documento electrónico mensual. Y aquí empiezo a hacer una pequeña distinción entre lo que es el documento factura electrónica contra el documento nómina electrónica. Recordemos que la nómina electrónica, y voy a utilizar esa comparación porque ya muchos de los que estamos aquí, quizás todos, estamos ya muy familiarizados con el proceso de la facturación electrónica. Entonces, se nos hace más fácil comprender de esta manera y por eso voy a utilizar esta comparación,
que quiero dejar desde ya bien preciso, son documentos completamente independientes, tienen estructuras tecnológicas distintas, pero para efectos de pedagogía en esta charla lo he querido utilizar como un símil, con el propósito de que nos adentremos de una manera más rápida en este lenguaje de la nómina electrónica. Entonces les decía como primera instancia que la nómina electrónica es un documento mensual, a diferencia de la factura electrónica que se emite por cada transacción. Aquí esto significa que cada compañía que tenga, ya vamos a mirar las características y las estructuras que definió la DIAN de cómo debe emitirse y por qué definirse y cuándo debe emitirse el documento. Desde el punto de vista técnico, este documento mensual significa que por cada trabajador que la compañía tenga vinculado a su nómina, debe emitirle a la DIAN un documento mensual, un reporte mensual, una información mensual, que es muy similar al desprendible de nómina. Es decir, cuando hablamos de la similitud, estamos diciendo que debe incorporarse la información que tiene la nómina desde el punto de vista de su estructura, tanto en lo que llamamos nosotros los devengados como las deducciones y los pagados, en esta misma estructura. Significa entonces que para la DIAN será necesario, para nosotros será obligatorio y para la DIAN será una herramienta, conocer permanentemente los devengados por todos sus trabajadores y por supuesto las deducciones. Ya más adelante miraremos por qué la estructura de esto. Y finalmente también los netos pagados. Y este documento implica que quien lo deba emitir, que en este caso es el empleador, para los efectos de la resolución, es el contribuyente del impuesto sobre la renta. Muy importante esto. Significa que si una persona, por lo menos en la resolución 13, que tenga vinculados a su nómina trabajadores, empleados, en una relación legal y reglamentaria, y que tengan dentro de su declaración de renta deducciones por salarios y prestaciones sociales, estará en la imperiosa necesidad de emitir la nómina electrónica. Entonces, ¿qué significa esto? Significa esto que en primer lugar, vamos mirando ya este esquema, es una obligación para todas aquellas compañías, para todos aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta, que desde el punto de vista legal tengan vinculados a través de relación legal y reglamentaria trabajadores y además, que es algo muy relevante, que esos costos y deducciones en que incurren los pagos de nómina sirvan de deducción o que se hayan presentado como una deducción dentro de las expensas en la declaración de renta de esa compañía. ¿Eso qué significa? Significa ni más ni menos que quienes no emitan la nómina electrónica, y me adelanto a este comentario, probablemente tengan el riesgo de que sus costos y deducciones por concepto de salarios y demás pagos laborales puedan ser discutidos, rechazados, o por lo menos vayan a ser objetos de requerimientos y quizás también de rechazo en esas deducciones. Entonces, para resumir aquí la definición de la nómina electrónica, debemos entender que la nómina electrónica es un documento mensual que debe estar emitido en forma similar al desprendible de nómina y que debe ser emitido a la DIAN de forma digital por la empresa a la cual está haciendo esa erogación y que dentro de sus costos y deducciones formará parte de las deducciones en su declaración de renta. Este proceso de implementación, entonces, al igual que la factura electrónica, debe ser realizado por las compañías dentro de unos cronogramas, dentro de unos calendarios, dentro de unas estructuras que se definieron en esta resolución 13, pero que deben tener la misma similitud que el desprendible de nómina. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que esté transmitida a la DIAN debe ser exactamente igual la misma información
que se le ha suministrado al trabajador en el momento del pago de su nómina mensual. Veamos algunos antecedentes rápidamente. Primero, pues este es un documento de nómina electrónica como en la facturación electrónica, que ya en muchos países de Europa e incluso de Latinoamérica se han venido implementando, y que, a decir verdad, estas estructuras, factura electrónica, nómina electrónica y más adelante contabilidad digital, esperemos que más adelante tengamos la oportunidad de conversar con esto, son instrumentos que la DIAN ha venido implementando para facilitar, para organizar de una manera más eficiente dentro de la estructura de la DIAN sus procesos de fiscalización. Pero claro, a nosotros los contribuyentes pues nos corresponde la carga, nos corresponde la parte operativa, nos corresponde todo el proceso de implementación. Entonces les decía que en Colombia esta es una norma que viene siendo consecuente con esos procesos de ir cerrando esas brechas en los términos que la ley, especialmente la 2010, inspiró, y la 1819, en relación con esa necesidad que tiene la DIAN de abordar de manera eficiente esos procesos de evasión fiscal. Y entonces, una manera efectiva que ha considerado la DIAN como instrumento para poder abordar ese proceso en lo que tiene que ver con la evasión, es teniendo información online, información oportuna, información con bases de datos que salgan efectivamente de las transacciones diarias y que no tengamos que esperar de un año, año y medio, 2 años para que la DIAN la conozca, sino que sean operaciones en tiempo real. Entonces les decía que este instrumento ya ha sido implementado en Europa, en muchos países. En América Latina, por ejemplo, podemos pensar y podemos contarles que ya vienen implementadas desde Chile, Brasil, México, para mencionar Argentina, para mencionar algunas jurisdicciones en donde ya la nómina electrónica es un procedimiento rutinario. Es decir, es una forma de estarle reportando de manera permanente, en este caso en nuestro país, a la DIAN, las transacciones que por concepto de nómina electrónica se vienen desarrollando de manera mensual. Desde el punto de vista normativo, esta nómina electrónica pues tiene varias inspiraciones. En primer lugar, pues por supuesto, nace de la resolución 13 de febrero del 2021, pero esta resolución pues estaba, por supuesto, soportada, digamos, con toda la estructura que le corresponde desde el punto de vista del estatuto tributario, especialmente lo que corresponde al artículo 616 del estatuto tributario, que le permite a la DIAN organizar la información y exigir de parte de sus contribuyentes información que sea perfectamente verificable y que tenga las estructuras que necesita la DIAN para poder hacer más fácil y más expedito, como ya lo he dicho en varias ocasiones, esos procesos de fiscalización. Y por supuesto, pues todas las demás normas que están allí en los antecedentes de la resolución, que pues por ahora no me voy a detener, pero que también fueron inspirados en la resolución 42 de 2020 y también en todas aquellas normas que reglamentan la facturación electrónica. Recordemos las características de la facturación electrónica para seguir haciendo nuestra similitud. Cuando hablamos de facturación electrónica, entonces, acordémonos que son documentos que soportan transacciones de la venta de bienes o servicios. En el caso de la nómina electrónica, lo que va a soportar es el pago o abono en cuenta de una deducción que el contribuyente tiene derecho si efectuó adecuadamente ese pago con los correspondientes preceptos que establece la ley tributaria, para que ese pago o esa erogación se le convierta en un costo de deducción. Entonces, el documento nómina electrónica para el caso no nos va a soportar venta de bienes y servicios, nos va a soportar pagos o abonos en cuenta derivados de una relación legal y reglamentaria que se constituirán en un costo o deducción para el contribuyente. En segundo lugar, se genera una solución informática implementada para cada empresa. En el caso de la nómina electrónica es igual. En el caso de la nómina electrónica se va a convertir en una plataforma a través de los operadores tecnológicos que las empresas, que las compañías vamos a transar la nómina para
hacer un reporte de manera mensual a la DIAN, en función de los devengados, de las deducciones y de los netos pagados. Un tercer elemento, la facturación electrónica llevará una numeración consecutiva autorizada por la DIAN. En el caso de la nómina electrónica sucede algo similar. Es decir, la nómina electrónica para cada empleador, en este caso para cada contribuyente, tendrá una numeración. Esa numeración será un control consecutivo que le asignará el operador tecnológico con fundamento en su proceso de implementación que esté haciendo al momento de hacer ya el desarrollo y la implementación o el cumplimiento de esta obligación. En el caso de la facturación electrónica, se incluye una firma digital para garantizar obviamente la autenticidad, la integridad de la información, pues de acuerdo con los preceptos de la ley. En el caso de la nómina electrónica, estar en el proceso de reglamentación de la firma digital, todavía no lo han definido, pero muy seguramente será parte de lo que hará parte esta factura, esa nómina electrónica. Incluirá el código único, pues ya hemos dicho que tendrá una numeración consecutiva, seguramente tiene, por supuesto, un código de identificación, este desprendible o esta nómina electrónica que se le transmite a la DIAN, y adicionalmente, pues cumplirá con los requisitos exigidos en la resolución 13, que para el caso de la facturación electrónica son los de el cumplimiento de obligaciones de la facturación, que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario. Entonces, vean ustedes que al hacer esta comparación, que la he utilizado de manera didáctica, porque les insisto, son documentos absolutamente independientes, diferentes, tienen procesos distintos, tienen fines de alguna manera distintos, tienen unas similitudes que van a hacer más familiar para nosotros la implementación del proceso de la nómina electrónica. ¿Quiénes están obligados o quiénes estamos obligados a cumplir con esta obligación o con esta nueva obligación? Entonces, nos establece el título 2 del artículo 4 de la resolución, que están obligados o son sujetos de la obligación de transmitir, oiganme bien, transmitir, validar y generar un documento de nómina electrónica en el momento en que se produzca el pago. ¿Qué significa esto? Si una compañía tiene una nómina en la que hace pagos semanales, en Antioquia, por ejemplo, se utiliza mucho esa práctica de hacer pagos de nómina semanal o nómina quincenal, nómina incluso por cada 10 días o mensual. La nómina que habrá que reportarle a la DIAN es única, es decir, una sola nómina por todos los pagos o abonos en cuenta de ese mes. Significa que si yo pago 2 nóminas, 15 y 30, debo consolidar, entre comillas, debo armar el informe de la nómina electrónica en un solo desprendible que incluya la totalidad de los pagos por esa relación legal y reglamentaria en ese documento. Y aquí son 3 obligaciones las que estamos conversando. Primero, la de emitir. Significa que tiene que estar preparado tecnológica y operativamente para poder hacer el documento. La segunda obligación es la de transmitir. Es decir, tiene la obligación de procesar la información y convertirla en un código especial, igual al proceso que se hace con la facturación electrónica, para ser recepcionado por la DIAN a través de ese código especial. Y algo muy importante que también se le trasladó la prueba al contribuyente es la validación de la información. ¿Qué quiere decir validar? Que esté diciendo a través de ese documento que esa información cumple efectivamente con la veracidad de la información que está plasmada en la nómina y que en cualquier momento puede ser producto de fiscalización. ¿Qué significa esto? Pues que las nóminas tienen que tener una absoluta coherencia con la nómina electrónica. No podrá haber una nómina electrónica que yo le transmita a la DIAN con una información
que esté diferente a la que yo tenga en mi nómina real en el momento de hacer el pago o abono en cuenta a mis trabajadores producto de sus servicios. Aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen pagos o abonos en cuenta que se deriven de una vinculación o de una relación laboral, legal o reglamentaria, o por pagos a los pensionados que requieran soportar estos costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, están obligados a emitir la nómina electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa tiene unos trabajadores, están vinculados laboralmente, y esa vinculación laboral, o mejor, producto de esa vinculación laboral, se emite un desprendible de nómina y un desprendible de la constancia de los pagos que se hicieron, esa será la información base para construir el documento de nómina electrónica, que será aquella que será transmitida a la DIAN. Es eso. Bueno, ahora miremos un poco cómo está la estructura en materia del calendario que estableció la resolución 13 y a partir de cuándo nos obliga esta resolución. Les decía al comienzo de esta charla, cuando salíamos, que esta obligación inicia el 1 de julio. Y dice que inicia el 1 de julio porque, pues como ustedes se dan cuenta, aquí en la presentación que tenemos una fecha de inicio digamos, hay como 3 fases que ha definido la DIAN, para volverlo de una manera más práctica. Una primera fase que la llamamos de habilitación, una segunda fase que se llama digamos, de estandarización, y una tercera fase ya de obligación, o de emisión obligatoria o de cumplimiento de la obligación, que es lo que en el albor de los proyectos de sistema llaman la salida en vivo. Entonces, vamos a tener unos periodos que inician en unas fechas determinadas de acuerdo con unos grupos que fueron establecidos atendiendo el número de trabajadores. La DIAN agrupó y dijo, hay compañías que tienen entre más de 250 trabajadores, un segundo grupo entre 101 y 250, otros entre 11 y 100, un cuarto grupo entre 4 y 10, un quinto grupo entre 2 y 3 trabajadores y aquellos que tengan un solo trabajador. Entonces, esto va a ser de forma gradual. La DIAN lo que ha dicho es, todo el mundo, sin distinción alguna, van a estar en un periodo de habilitación. ¿Cuál es el periodo de habilitación? Es el periodo por medio del cual el contribuyente se prepara. Es decir, hace el análisis de su nómina, hace el análisis de su operador tecnológico que le debe acompañar en el proceso, hace el proceso de implementación y digamos que hace unas pruebas que no van a ser en vivo, no van a ser definitivas, sino que van a ser unas pruebas para que el contribuyente tenga la posibilidad de hacer los ajustes en compañía de su operador tecnológico para los efectos de la emisión de la nómina electrónica. Entonces, digamos que para el grupo 1, que son las de más de 250 trabajadores, entonces inicia el periodo de habilitación desde ya hasta el 31 de mayo. Y a partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, es decir, 30 días, va a tener un proceso de alistamiento para que a partir de la nómina correspondiente al mes de julio, estas empresas que tengan más de 250 trabajadores empiecen a emitir la nómina electrónica ya de manera definitiva a la DIAN. Por lo tanto, no hay que esperar. Por lo tanto, no podemos esperar porque los tiempos ya en este momento están bastante escasos. Estamos terminando marzo. Prácticamente dispondríamos de abril y mayo para hacer esa etapa de habilitación. El mes de junio para hacer la etapa de estandarización, es decir, el alineamiento entre la nómina y el software que va a ser transmitido hacia la DIAN. Y a partir de la nómina del mes de julio, iniciar el proceso de transmisión. Entonces, para este primer grupo, que lo ha llamado la resolución de acuerdo con el número de empleados, para aquellos empresas de más de 250 trabajadores, iniciará el 1 de julio. Para aquellas empresas entre 101 y 250 trabajadores, entonces esa empiezan es el 1 de agosto.
Y así sucesivamente, para las que están en menos de 100 y hasta 11 trabajadores, iniciarán el 1 de septiembre. Luego las del mes de octubre, que son las de 10 y 4 trabajadores. Para el mes de noviembre estaremos las empresas que tengan 2 o 3 trabajadores. Y finalmente, las que tengan un solo trabajador el 1 de diciembre. Querrá decir que a partir del 1 de enero del 2022, el universo de Colombia que tenga, de los contribuyentes, perdón, que en Colombia tengan pagos laborales por relación legal o reglamentaria y que utilicen esos costos, esos pagos como costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, están obligados a emitir la facturación, la nómina electrónica. Hay un segundo grupo que también estableció la DIAN y que lo llamó de implementación permanente. ¿Y cuál es ese grupo? Pues son todas aquellas compañías que nazcan, que se creen, que se originen en el año 21 y siguientes, y entonces les dice la DIAN que para esas compañías van a tener un plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la iniciación de la compañía o de la realización de los pagos, para poder iniciar la obligación de la nómina electrónica. Y hay un calendario 3, que son los no obligados, que dice que son aquellas personas no obligadas a expedir factura o que no efectúen pagos de vinculación laboral, por ejemplo, servicios domésticos, que deberán presentar la nómina electrónica de dichos pagos a partir del 31 de mayo del 22. Entonces vean ustedes que aquí quedó el universo. Los primeros 2 grupos, el grupo 1, que es el más grande, que es donde está, digamos, la economía formal, que es donde estará el volumen relevante, inicia un cronograma gradual que va a terminar el 31 de diciembre del año 21 con aquellas empresas que tengan hasta un trabajador. En un segundo grupo, que es toda la organización de todas las nuevas empresas que se constituyan y que efectúen pagos de relación legal o reglamentaria, y lo llamamos un grupo 3 o un calendario 3, que no es exactamente un grupo, sino un calendario, para los no obligados. No son los no obligados, son aquellos que teniendo pagos por abonos o en cuenta, pues efectivamente hagan pagos en la relación legal o reglamentaria. De manera que aquí va a quedar el universo completo. Este es un tema muy importante y desde ya advierto sobre 2 criterios que hemos analizado al interior de la firma que se deben todos tener presente. El primero es que esta va a ser información que va a estar completamente cruzada con las autoridades de la UGPP. Es decir, ustedes saben que ya la UGPP y todos nos hemos tenido que, infortunadamente, en este momento, ver abocados a procesos de revisión de fiscalización por parte de esta unidad fiscalizadora de aportes a la seguridad social, y estas bases de datos pues van a ser totalmente cruzadas con ellos, lo cual va a significar pues que cada día vamos a tener que tener información mucho más estructurada desde el punto de vista de evitar las inconsistencias que se generen. Y lo segundo es que, como ustedes se dan cuenta, el segundo semestre del año 21 pues va a ser un semestre de prueba, porque al final la DIAN no va a tener la información completa, consolidada del año 21, pero ya a partir del 1 de enero del año 22, pues se supone que la información va a estar integrada para que sea una fiscalización en vivo. ¿Y eso qué significa? Significa que si usted, por ejemplo, no emitió el reporte en el mes de marzo, se me ocurre un ejemplo, automáticamente va a ser notificada la UGPP, automáticamente va a ser notificado por parte de la DIAN y los procesos de fiscalización, ya no solamente en materia de impuestos sobre la renta, sino en materia de aportes y de parafiscalidad, va a ser mucho más efectivo. Entonces, vamos a tener que estar mucho más conscientes de la importancia de mantener esta información totalmente conciliada, totalmente estructurada, para evitar esos desgastes que se hagan. Bueno, y como siempre, la DIAN le dice, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer yo? Entonces, bueno, lo primero, pues la DIAN le dice, hay 2 alternativas. Uno, a través de un desarrollo propio. ¿Qué significa un desarrollo propio? Significa que hay un desarrollo tecnológico donde la compañía desde ya se dedique a la tarea de hacer estos procesos para hacer la conversión, por decir así, de su información de nómina a estos códigos, a estas estructuras de nómina que tiene establecida la resolución, y con un desarrollo de tecnología poder cumplir con la obligación. Y una segunda opción, que en teoría es la más práctica, que es la de abordar los proveedores tecnológicos muy similares a los 152 o más que ya están inscritos en la DIAN para los efectos de la facturación electrónica,
para que en la misma línea pues puedan proveer este servicio. Es entendible que este proceso con el tiempo va a tener que seguirse desarrollando de una manera mucho más integrada. Lo he comentado que hoy en día ya los procesos de fiscalización de la DIAN están orientados desde la facturación electrónica, desde la nómina electrónica, y algo que va a llegar y que he advertido y que mencioné tangencialmente al comienzo, que es la contabilidad digital, que no va a ser otra cosa que tener la contabilidad en la nube para que la DIAN también la conozca. Y también lo vamos a tener que reportar, y de esa manera muy seguramente en un par de años, estimo que sea así, no sé, ojalá no sea, pero es lo que se viene a venir, vamos a tener que eliminar los medios magnéticos o la información exógena, porque ya la DIAN tiene toda la información. Tiene absolutamente toda la información en tiempo real, con estructuras de datos que ya están previamente definidos, y seguramente pues el volumen grueso que son la facturación electrónica y por otro lado la nómina electrónica, con esos dos insumos, la DIAN ya va a tener más del 60 al 70% de nuestra información en tiempo real. Y seguramente con la estructuración de lo que he llamado yo la contabilidad digital, que esa no es una estructura que haya definido la DIAN, pero que es lo que vemos que se espera simplemente, pues vamos a estar en unos procesos de fiscalización mucho más online, a la altura de las tecnologías que hoy en día se vienen desarrollando. Bien, entonces, ¿qué requisitos debe tener o qué pasos o qué estructura debe tener este documento soporte de pago que se llama nómina electrónica? Primero, pues estar expresamente denominado como nómina electrónica, como un soporte de pago de nómina electrónica. Esto aparentemente termina de ser muy básico, pero pues todos los contadores y quienes conocemos un poco de esta dinámica con la DIAN entendemos que siempre se habla que de la factura electrónica, que el documento equivalente, que la nómina electrónica, etcétera, etcétera. Pero pues hay que diferenciarlo con un nombre propio para saber qué código estamos hablando y de qué estructura de información estamos reportando. Por lo tanto, la denominación no se puede confundir ni con el nombre de documento equivalente, ni con el nombre, ni más falta de factura electrónica, ni ninguna otra denominación distinta. Sencillamente, nómina electrónica, que es exactamente, como ya lo dijimos aquí, el desprendible de nómina. ¿Qué más debe contener este documento de nómina electrónica? Pues debe contener apellidos y nombre o razón social, apellidos y nombre o razón social, y número de identificación tributaria NIT del sujeto de que trata el artículo 4 de esta resolución. ¿Y cuál es el sujeto? Pues la entidad que está haciendo el pago o abono en cuenta derivada de una relación legal reglamentaria, laboral reglamentaria, perdón, y que adicionalmente esos pagos vayan a constituir costo de deducción en su declaración de renta de ese año. Es decir, no es otra cosa que la identificación del obligado a reportar. En tercer lugar, pues por supuesto el nombre y apellidos y el número de identificación de la persona beneficiaria del pago. Aquí ya no hablamos de contribuyente, porque quizás todos los asalariados no son contribuyentes. Quizás con el tiempo, que es otro tema que estamos viendo, la fiscalización no solamente va a ser para la empresa que solicita la deducción, la fiscalización va a ser para ese gran volumen de personas que hoy en día tienen pagos laborales y que por alguna razón la DIAN no conoce esos pagos y de alguna manera no son contribuyentes en el impuesto sobre la renta. Como ustedes saben, hoy en día ya los topes para declarar renta ya se han venido reduciendo de manera significativa en ese propósito de ampliar la base tributaria de Colombia. Con esta información lo que la DIAN busca es agilizar y por un lado actualizar sus bases de datos para mirar si efectivamente toda su base de contribuyentes, personas naturales, efectivamente por lo menos los asalariados están cumpliendo con su obligación y si adicionalmente esos contribuyentes pues son parte de su base de determinación de impuestos sobre la renta. Entonces, muy importante el número y la identificación de quién se le hace el pago. Aquí habían varias dudas en otras charlas que hemos tenido, que si la persona no es declarante, que si es declarante, que si tiene RUT, que si no tiene RUT, no. Por ahora es el número de identificación, básicamente es el número de la cédula. Entendemos que con el tiempo, ya ese RUT que todos
tramitamos a través de la DIAN, se va a convertir el número de la cédula en un número universal. Por ahora sí hay que hacer el registro en la DIAN, por supuesto. Los trabajadores no deben hacer el registro, quienes no estén obligados no lo harán, seguirán en esa estructura, pero seguramente serán procesos que más adelante van a tener que actualizarse. Entonces, ¿quiere decir que si alguna persona se vincula a mi compañía, yo debo exigirle RUT? No, con el número de la cédula es suficiente. ¿Bien? Para que no tampoco generemos ahí unos espacios a veces de procedimientos que no son los que están establecidas, por lo menos en esta norma. Bueno, en cuarto lugar, pues el código único del documento soporte. Es muy importante ese documento, ese código único que se llama el CUNE, que es el código único de nómina electrónica, es el número consecutivo, es ese número que se le asigna a ese desprendible para que sea identificado y con el cual la DIAN va a hacer el seguimiento de las transacciones. Así como en la facturación electrónica hay un número consecutivo sobre el cual el número de la factura es el que se le puede hacer todo el seguimiento de si quedó efectivamente reconocida, si quedó efectivamente causada en sus impuestos, etcétera, etcétera. En el caso del CUNE, que es el código único de nómina electrónica, pues también va a ser el documento o el desprendible único con la cual la DIAN va a hacer la trazabilidad de la información que se está reportando por el mes que corresponde. ¿Bien? También tiene la obligación de llevar un número que corresponda al sistema interno de numeración consecutiva, asignado por el sujeto de que trata el artículo 4. Entonces, así como tenemos un CUNE, que es ese código único, que es el código, llamémoslo DIAN, también el contribuyente, en este caso quien hace el reporte, pues deberá asignarle un número consecutivo, que normalmente se hace, ese número consecutivo, se asocia pues a ese proceso o a esa plataforma tecnológica que se utilice para los fines correspondientes. El sexto, que es la sustancia del documento, que es el contenido y los valores de los conceptos que corresponden a valores devengados de la nómina, conforme a lo establecido en el anexo técnico de pago electrónica. También el contenido y los conceptos correspondientes a valores de deducciones de nómina. En estas deducciones hay la necesidad de mirar el anexo técnico, porque allí en el anexo técnico nos definen claramente cómo se desagregan esos conceptos. Eso es parte ya de la implementación que habrá que parametrizar con base de si es un desarrollo propio o si lo hace directamente a través de un operador tecnológico. Y es el detalle de todas las deducciones. Por supuesto, la retención en la fuente, los pagos que se hagan por descuentos a préstamos de bancos, libranzas, los descuentos de seguridad social, porque les decía yo a usted la importancia de esos cruces que se van a hacer con la UGPP, porque aquí se van a cruzar todos esos pagos por concepto de salud, de pensión, de todos esos aportes pues que tiene que hacer tanto el empleador como el trabajador, en este caso el trabajador, derivado de su relación laboral, legal, reglamentaria. Y también el neto pagado y la identidad y la identificación de el valor pagado. En el valor pagado también tenemos que tener claridad que en este concepto debe claramente reportarse qué es la diferencia entre el total de vengado y el total de las deducciones y efectivamente el neto pagado, y que ese neto pagado pues tiene una destinación a favor del beneficiario del pago, y habrá que identificar también cuál es el medio de pago al que se hace referencia esa nómina, es decir, si se hizo un pago en efectivo, si la nómina se pagó a través de una transferencia electrónica, si se hizo a través de un cheque, es decir, habrá que identificar la forma de haber hecho el pago. Y eso todo pues está estructurado en el anexo técnico que forma parte de la implementación que hay que mirar al momento de hacer ese proceso de habilitación. Igualmente, pues la fecha y hora de la generación del documento, que eso será un dato automático que se genera en el momento de la transmisión. Este tema de la firma digital, como les decía, ¿cierto? Está establecido a través, pues obviamente, este requisito, digamos, está incluido en la resolución en la medida en que la firma digital será una atestación de que la información contenida en ese desprendible de pago, en esa nómina electrónica, corresponde a hechos ciertos que efectivamente
están reconocidos en la nómina, por supuesto en la contabilidad, y que seguramente hicieron o harán parte de las deducciones por concepto salarial y demás prestaciones sociales de ese empleador. Y finalmente, apellidos y nombre o razón social de identificación del fabricante del software o el nombre del software o del proveedor de la solución tecnológica. Entonces miren ustedes que cuando le dan esta información, pues de alguna manera le están diciendo este software debe ser habilitado por la DIAN. No lo dice textualmente la resolución cuando habla de las dos formas, que es un software desarrollado, que es un software utilizado a través de un operador tecnológico, pero de todas maneras la DIAN sí tiene que conocer cuál es el software que se está utilizando para la transmisión de la nómina electrónica. Aquí ya les voy a mostrar aquí rápidamente pues algunos contenidos de lo que corresponde, digamos, a los anexos técnicos que son desarrollados en la resolución, en donde pues hay una serie de estructura de definición de los datos, como ustedes se dan cuenta, por la identificación, por el nombre, por los campos que se utilicen, la descripción de los valores pagados, los grupos a los que se están, bueno, toda la estructura de la información como debe ser reportada de manera, insisto, mensual por cada pago. Quiere decir que si yo tengo 100 trabajadores y pago 12 mensualidades, pues entonces mensualmente debo reportar 100 nóminas electrónicas y al año serán pues 1.200 nóminas electrónicas, porque tengo 100 trabajadores por 12 meses. En el caso del mes de diciembre, en el caso del mes de junio, que implique primas, bonificaciones, pagos extralegales, desalarización por pagos extraordinarios, todos esos pagos deben ubicarse dentro de la relación legal laboral reglamentaria, dentro de los meses que se pagaron, y dentro de esos mismos meses deben estarse reportando. Entonces, les decía, si en una compañía se tienen 2 nóminas, 3 nóminas, 4 nóminas por distintos conceptos, esas 4 nóminas habrá que agruparlas en una sola nómina electrónica, en donde haya un total de vengado para ese trabajador, un total de deducciones y unos netos pagados con la identificación de la forma de pago. Bueno, digamos que los anexos técnicos, como les decía entonces, de que habla la resolución, habla del un código 430, que es toda la identificación, habla del total de vengados, habla del dato, digamos que tiene como la estructura que ya les expliqué, unos datos que son generales, unos datos que son específicos para lo que tienen que ver con los datos reportados y otros relacionados con la información del reportante. Entonces, unos datos del que se está reportando, la información que se está reportando y los datos del reportante. Esta información, como es similar a la factura electrónica, se hace a través de lo que hemos llamado unos contenedores HTML, que no es otra cosa que la forma de convertir nuestra información en la información receptora de la entidad, que en este caso es la DIAN, para que sea debidamente recepcionada. Por lo tanto, el proceso, como lo vimos al comienzo, no solamente termina en la transmisión de la información, sino en la validación y adicionalmente en que la información sea adecuadamente aceptada por la DIAN. Quienes ya tenemos alguna experiencia o han visto ustedes en sus compañías cómo opera la facturación electrónica, pueden darse cuenta que es que se emite la factura y no solamente la obligación está cumplida con la emisión, sino hay que esperar a la aceptación y a que la información haya sido recepcionada efectivamente y haya quedado, digamos, asegurada en las bases de datos de la DIAN a través de estos códigos contenedores que se llaman HTML. Aquí va a funcionar exactamente igual. Les decía entonces que dentro de los ambientes habrán 3 ambientes, un ambiente que es el de habilitación, otro que será el ambiente de producción y otro que será el ambiente de producción operativa. En el ambiente que llamamos de implementación o de habilitación, tenemos plazo hasta el 31 de mayo, a partir de la segunda fase, que es la de producción, que son la estandarización que llamé, que es el mes de junio, para el primer grupo, y los subsecuentes pues contarán con más tiempo entre junio y julio y agosto, dependiendo del número de trabajadores que tengan. Y finalmente, la etapa de ambiente productivo, que es la que tiene ya toda la validez fiscal
y es la que tiene la información transmitida con fines absolutamente fiscales con destino a la DIAN. Quisimos analizar un poco cuáles son las ventajas y desventajas. Por supuesto que si uno se pone a mirar este tema, pues todos son desventajas para el contribuyente y todas son ventajas para la DIAN. Eso lo entendemos claramente porque no es de otra forma. Sin embargo, rápidamente poder entender que este proceso tiene incorporados varias ventajas que podemos mencionar. Una, pues la eliminación de errores por la automatización de los procesos. En la medida en que ya el proceso esté implementado, pues seguramente tenemos la posibilidad de que la validación de la información, como los hemos dicho, para la DIAN, para la UGPP, para los propios medios magnéticos, para la propia organización, pues ya tiene una sola línea de trazabilidad de la información, y eso pues será beneficioso en la medida en que se reducen procesos y se optimiza la información. Seguramente reducción de tiempos también en la gestión por parte de la empresa, en la medida en que ya esta reducción de este proceso que es automático, pues le generará al comienzo a la empresa algunas dificultades mientras hace el proceso de implementación y estandarización, pero con el tiempo, pues el proceso es automático. Es decir, yo genero mi nómina, hago como decimos los contadores, la interfase, que no es otra cosa que hacer el proceso de habilitación de la información de mi nómina hacia la DIAN en el proceso de nómina electrónica, y de esa manera transmitir, y eso pues será un proceso completamente automático que no va a generarle mayores traumas a la organización. Seguramente aumento de la productividad de los empleados por la accesibilidad a la información y a la recepción de la misma, la tranquilidad para los trabajadores, pues que esa información ya está debidamente salvaguardada para la DIAN y que va a ser la misma que él tiene para sus efectos propios, para sus efectos fiscales, etcétera. Y finalmente, pues obviamente también, digamos que la rapidez que se puede generar para la compañía en la generación del certificado de ingresos y retenciones, en la medida en que ya las plataformas van a estar completamente habilitadas, con pagos validados, con información acumulada de manera ordinaria, mes a mes. Por lo tanto, terminado el mes de diciembre, prácticamente ya los certificados de ingresos y retenciones quedarán completamente a disposición de los trabajadores. Por supuesto, dentro de las ventajas, costos adicionales para los contribuyentes, eso es apenas evidente, lo mismo ha pasado, y es una gran queja que han tenido todos los empresarios con la DIAN, es que todas las pruebas de la carga se le trasladan a los contribuyentes. Entonces, en el caso de la factura electrónica, el costo de ese proceso lo ha tenido que asumir las compañías. Ahora, el caso de la nómina electrónica, es un nuevo costo que va a tener que asumir las compañías. Habrá, por supuesto, un cambio de transformación mental en la información que hay que transmitir a la DIAN, y yo sí quiero aquí aprovechar para darles a ustedes una recomendación muy importante. Este nuevo paso que estamos próximos a dar con estas exigencias nos obligan a ser mucho más visionarios de lo que va a ser el proceso de fiscalización en Colombia, cómo se avisora ese proceso y cómo preparo mi estructura tecnológica y mi estructura de base de datos para poder llegar a una información de esa naturaleza. Bueno, y en ese sentido, pues les podemos contar aquí rápidamente, Crow, a través de su práctica de BPO, que tiene una experiencia de más de 15 años, que tenemos una experiencia ya garantizada de más de 11.000 facturas procesadas, con más de 50 nóminas que procesamos de manera permanente y mensual, que tenemos unos equipos de trabajo debidamente formados en Colombia. Estamos preparados para poder atender sus necesidades en este proceso de facturación y de nómina electrónica. En el caso concreto de facturación y nómina, pues hemos desarrollado convenios con algunas compañías tecnológicas en este proceso. Por supuesto, también estamos desarrollando nuestras propias estructuras y plataformas para poder permitirles a ustedes ofrecerles este servicio de manera oportuna, de manera adecuada. Este es un proceso que, como lo hemos venido comentando a lo largo de esta charla en la mañana, es de mucho cuidado. Es un proceso que implica un esfuerzo importante en la implementación. No dejen para última hora este proceso, pero adicionalmente es un proceso que tiene una sensibilidad muy grande, debido a que cualquier error derivado del proceso de nómina, pues va a afectar directamente la estructura tributaria, no solamente de quien está reportando la información, sino del trabajador. Entonces, en ese sentido, sí es muy recomendable que a este proceso se le incorpore pues una tecnología adecuada. Como les decía, en Crow estamos preparados para darles este acompañamiento, este proceso, no solamente
en el análisis, en el diagnóstico de cómo es el impacto para su compañía. Sabemos que pues todas las compañías tienen distintas estructuras tecnológicas, distintos procesos de nómina, dependiendo de sus volúmenes y tamaños, y pues por eso nos hemos venido preparando a través de nuestra división de IT en Crowe, para poder en conjunto con nosotros permitirles que estos procesos sean mucho más ágiles, sean mucho más dinámicos, sean mucho más expeditos y tengamos la posibilidad de ofrecerles un acompañamiento adecuado, un acompañamiento planeado y sobre todo que ustedes tengan la posibilidad de poder cumplir con sus obligaciones sin ningún trauma. Eso es lo que queríamos compartirles en la mañana de hoy. Vamos a suspender aquí la presentación para abrir una sesión corta de preguntas que ustedes puedan tener frente a este resumen que hemos podido hacer en lo que corresponde a la algoritmo. Entonces, si les parece, pueden estar dirigiendo sus preguntas al chat y aquí Lady, nuestra ejecutiva comercial, nos va a ir ayudando para poderlas ir resolviendo. Primera pregunta, ¿ustedes creen que las sanciones aplicables a la factura electrónica sean aplicables a la nómina electrónica? Digamos que las sanciones de la nómina electrónica son distintas en mi opinión. La facturación electrónica pues tiene unas sanciones que están claramente reguladas en el estatuto tributario y que todos ya conocemos. En el caso de la nómina electrónica me parece que la sanción es muy superior, porque es el desconocimiento de los costos y deducciones derivados de los pagos por relación legal y tributaria. En el caso de la facturación electrónica, pues ustedes saben que las sanciones pues vienen en los procesos de fiscalización y los procesos de determinación del IVA y la determinación obviamente de los descontables, etcétera, etcétera. En el caso de la nómina electrónica son sanciones mucho más gravosas, son muchas sanciones muy peculiares, muy altas. Incluso se ha discutido en otros foros de si esas sanciones pudieran llegar por un solo proceso no reportado. Voy a dar un ejemplo, una compañía reportó 11 de los 12 meses. ¿Qué pasará con esa compañía? Pues evidentemente no reportó un mes. La pregunta era si los rechazos de los costos y deducciones probables a los que estuvieran expuestos serían los 12 meses o los 11 meses. Está la discusión, se dice que es el rechazo de los costos y deducciones, se entendería que son los no reportados, es decir, el mes no reportado. Sin embargo, existe también la posibilidad de que el riesgo se extienda a todos los costos y deducciones, de manera que las sanciones sí son mucho más altas, son más pecuniarias, y sobre todo algo muy sensible, y es que las sanciones no solamente son sanciones económicas, sino que es que las sanciones también van en contra de los trabajadores en la medida en que para los trabajadores el no hacer el reporte también se les generará un proceso de fiscalización que es colateral con el proceso que pueda generar la compañía. Se presentan casos donde el trabajador tiene inconvenientes de cuenta y solicita bono a un tercero diferente. ¿Cómo se manejará? La nómina, la resolución 13 habla expresamente de la identificación del beneficiario del pago. Esto significa que si yo tercero le autorizo voy a dar un ejemplo, a mi madre para que ella reclame mi salario y le consignen a ella, claramente la relación legal, laboral, reglamentaria es conmigo. Por lo tanto, independiente de que los fondos en una autorización expresa de mi parte vayan a esa cuenta, claramente el beneficiario del pago soy yo. Y en ese caso, deberá identificarse la forma de la transacción, si fue en efectivo, si fue en cheque o fue una transferencia, pues yo reportaré que se hizo a través de una transferencia. Y si internamente, al hacer la revisión a mis cuentas, no encuentran los recursos, pues tengo clara la justificación, porque pues ustedes saben que para yo poder hacer eso como empleador, debo tener una autorización expresa en donde quien está autorizando a recibir, a entregar el dinero, pues soy yo como trabajador a un tercero particular. Entonces, en resumen, la resolución lo que le dice es, repórteme el beneficiario del pago, quien fue el que prestó el servicio, quien fue el trabajador que se vincula a través de una relación laboral legal reglamentaria. ¿Cómo se maneja el tema de reporte de más de 800 empleados donde 795 se les paga por transferencia y a los otros 5 con cheque? ¿Cómo se reportan estos 5 pagos?
Los formatos HTML tienen una estructura para poder parametrizar los pagos desde el comienzo. Y obviamente estamos actualizando a la medida de las variaciones, porque yo puedo estar haciendo mi pago de nómina por transferencia y de pronto cambio la modalidad. Significa que de acuerdo con la resolución, una nómina puede tener distintas formas de pago. Unos trabajadores que estén en una zona de una localidad, por ejemplo, en el campo, les puedo pagar en efectivo, a otros que estén en la ciudad les puedo pagar en cheque o vía transferencia electrónica. De manera que los formularios permiten el reporte de la información individual por trabajador. Acuérdense que cada desprendible es individual. En el caso de los 800 trabajadores, y me parece muy buena pregunta, no es que yo haga un solo reporte por 800, no, es que tengo que hacer 800 reportes mensuales, uno por cada trabajo. ¿Cómo se reportan en la nómina electrónica conceptos que no se cancelan por nómina, como aportes voluntarios empresariales o cuando la empresa asume costos de retención por pagos? Lo mismo, la parametrización al comienzo del sistema va a ser completamente definitiva. En Colombia encontramos unos conceptos, unos devengos que son generales, digamos que todas las condiciones y los códigos salariales que están en las estructuras que definió la DIAN en los anexos, y lo mismo las deducciones. De manera que las deducciones, pues me imagino que por más específica que sea una deducción que no esté generalizada, pues tiene un código de reporte que está definida y que se deberá incorporar en la parametrización para poder identificar ese pago. Seguramente si es muy anormal, si es muy atípica, porque es un descuento que no está generalizado, pues habrá que reportarlo como tal, el campo dentro del formulario lo establece, y seguramente si la DIAN está haciendo alguna investigación tributaria, pues pedirá una ampliación a la información. Pero lo que sí es muy importante, es que tanto los devengados como las deducciones y el neto pagado deben estar adecuadamente conciliados, porque de lo contrario la información va a ser rechazada y la información no va a ser recibida como debe ser por la DIAN. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo podemos obtener información del portafolio de servicios con los precios y más detalles? ¿Es compatible con CIESA? Excelente pregunta y le agradezco a quien la ha hecho porque es parte de nuestros mensajes. Crow está debidamente preparada para hacer este proceso. A través de nuestra página web www.crow.com.co o en todas nuestras redes sociales van a encontrar toda la información referente a nuestros datos, a nuestro portafolio. Sin embargo, ustedes que estén interesados pueden contactarnos. Dentro de esta presentación están los datos de las personas que estamos encargadas de atender este proceso y con el mayor gusto les podemos suministrar toda la información relacionada con el portafolio, relacionada con los costos, relacionada con los procesos de implementación y sobre todo para que su vida sea más fácil, más llevadera con el soporte nuestro. Quiero agradecerles en nombre de Crow, de toda nuestra estructura, de nuestros socios, de la práctica de tecnología y por supuesto del área comercial, el apoyo que nos han dado ustedes hoy al estar aquí en esta presentación. Los invitamos a que nos contacten, a que se preparen adecuadamente y a que reciban este proceso con la mejor asesoría que está en el mercado, que es Crow. Contáctenos. No se olvide. Muchas gracias.